Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 28 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista, Dr. Mariano Favaloro. Locución, Oscar Di Profio. Hablemos de Salud por Ecomedios AM 1220. El campo como motor de nuestra economía y los trabajadores rurales como sus protagonistas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. 70 años, con los pies en la tierra. Si tenés fiebre, dolor de garganta, de cabeza o malestar general, no te automediques y consulta a un médico. Cuidémonos de la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Señora, señor, les aseguro que el programa del día de hoy va a ser un programa de lujo. No solo por los profesionales, sino por los temas que vamos a tratar. Saben que trabajamos con médicos del hospital público y también de reconocidas entidades. Yo siempre digo y repito desde hace 28 años que es la forma de trabajar y dormir tranquila, ¿no es cierto? Por ahí nosotros vemos muchos médicos por radio, por televisión, con un número de teléfono debajo. Y yo digo, bueno, yo no vendo mercadería. Yo realmente lo que hago es medicina preventiva, porque debemos llegar al hombre sano para que precisamente no se enferme, con un lenguaje liso, llano, dirigido a doña Teresa. Algunas veces, hablo con diferentes profesionales y digo, para hablar en difícil están los congresos, las jornadas. Acá debemos concientizar que la mayoría de las enfermedades se pueden llegar a prevenir o a tratar a tiempo, a detectarlas a tiempo. Les cuento, vamos a estar como siempre con el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular, también con el doctor Antonio Catalán Pellet, reumatólogo, amigo de años, calculo que alrededor de 20 años que nos conocemos, es consultor del servicio de reumatología del Hospital Rivadavia. También nos visita la sexóloga educativa Marta Boimel, excelente la charla que va a dar acerca de la adolescencia en el siglo XXI. Considero que siempre fue difícil, pero cada día peor. También estamos con el doctor Carlos Ameri, él es jefe del servicio de urología del Hospital Alemán. Vamos a tratar el tema prevención en cáncer de próstata. Y en sí, en las patologías que el hombre muchas veces evade, vamos a ver por qué motivo, ¿no es cierto? Y ya, la primera media hora del programa, les cuento, lo vamos a dedicar a fiebre mediterránea familiar. Enfermedad llamada rara o poco frecuente, que se cree que en la Argentina hay 1000 pacientes, y cuando yo quise saber, ¿no es cierto?, dónde estaba el registro no existe. Quiere decir que en las enfermedades raras o poco frecuentes, que hay entre 6.000 y 8.000 aproximadamente a nivel mundial, obvio, la mayoría de ellas, los médicos desconocen de su existencia, y en la Argentina en especial no existen registros, creo que de ningún tipo de enfermedad poco frecuente. Así que entre el doctor Mariano Favaloro y el doctor Antonio Catalán Pellet vamos a tratar esta enfermedad. Muy buenos días a ambos. Buenos días, Ana. Buenos días. Un gusto
realmente tenerte, ¿no es cierto?, en el programa. Yo te aprecio muchísimo, Antonio. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podés decir? ¿Qué se puede hablar acerca de las enfermedades poco frecuentes en general y en especial de la fiebre mediterránea familiar, que el día 15 fue el Día Mundial de esta enfermedad? Claro, como todas las cosas, si la incidencia y la prevalencia son bajas, o sea, si la cantidad de gente que tiene esto es bajo, necesariamente nos vamos a ocupar menos que de los que tengan una incidencia y una prevalencia más alta, es obvio. Con el concepto de fiebre mediterránea familiar se abre un campo realmente notablemente clínico, y esto incluye internistas, reumatólogos, pediatras, metodologistas y una serie y enfermeras, porque ahí también entran en la ayuda continua sobre este. Es interesante que los grupos europeos incluyen enfermeras. Entonces, tratándose de una cosa cuya incidencia es baja, para el que la tiene es el 100%. Ese es el drama. Entonces surge a través de la gente que tiene esto una necesidad de que el médico sepa más de la enfermedad, porque nadie conoce, como el propio paciente, lo que siente. Y ahí viene el drama. Exactamente, el drama lo mío no fue drama porque nunca fui una persona dramática, ¿no es cierto? Me puede ayudar el doctor Mariano Favaloro en esto, que es columnista de 17 años. Yo al doctor Mariano Favaloro le decía: Mariano, yo no tengo 7 enfermedades, yo tengo 7 síntomas de una sola enfermedad. Y te cuento algo, yo lo voy a descubrir. Entonces, tanto Mariano como mis hijos me miraban con compasión, diciendo: pobre mi madre. Algunos de los médicos pensaban: y bueno, está estresada. Nadie me mandó al psicólogo, por suerte, porque me conocen. Pero más de un paciente lo mandan al psicólogo y al psiquiatra. Pero, Ana María, el concepto es que todo este tipo de enfermedades tiene relación también con nuestra cabeza, y la tiene el 100% de las enfermedades humanas. Pertenecemos a una generación en el cual el concepto era claro: estábamos con la cabeza en Jujuy y el cuerpo en Ushuaia. Por suerte cambió la idea, porque esto no es así. Nos integramos en un concepto común. Pero, ¿vos sabés una cosa? Los ataques de esta enfermedad están muy relacionadas con el concepto de estrés, con el concepto de trauma, con el concepto de una punta de cosas. Como todas las enfermedades humanas, yo no creo que haya una sola enfermedad humana que no esté relacionada. Claro, el problema, en mi caso particular, ¿no es cierto? Y no me quiero poner yo, pero es el único recurso que tengo, porque lo he padecido, el de pulular digamos, médico en médico, y que realmente el médico está muy aferrado a los análisis clínicos, a los estudios. Hoy existen los estudios genéticos. Claro. Ana, te corto por una serie de cosas. El concepto fundamental de esto también está basado en la época en que se conoce esto. Mirá, yo traje algunos datos de tiempo que son muy interesantes. Esto tiene su nombre en el principio de los 50, ¿de acuerdo? Así que ya la cosa viene tarde en el concepto médico. Y los beneficios del tratamiento actual de la enfermedad recién en el año 72. O sea que nosotros nacimos todavía con el concepto de duda: ¿qué es esto que deja de serlo? Y acordate que recién en el 2000 se produce la terminación y la historia del genoma humano. O sea que hace 16 años. O sea, no es muy nuevo a la luz de acontecimientos, es muy nuevo también esto. Por eso tengamos un poco de compasión por los médicos. No, y la palabra es los amo, porque yo me formé con ustedes, porque primero me formé con ustedes y después estudié periodismo médico, ¿está? Porque no existía la carrera tampoco cuando yo empecé hace 28 años atrás. Así que te hago un comentario. Mirá, sí. Si uno analiza esto en el curso de la historia y de la inmunidad, la idea de que ya en este momento tenés 3 o 4 de las que yo conozco, soy médico reumatólogo y clínico, no quiere decir que un inmunólogo no me dé más, pero 3 o 4 cosas tan parecidas
que te alarmarías. Es decir, y para hacer ese diagnóstico, el concepto genético está muy lejos de ser una producción diaria. Ahora te voy a dar una esperanza, ¿no? Porque cuando se abrió la caja de Pandora y salieron todos los males del mundo, el Dios se quedó con la mano adentro y encontró algo adentro, ¿no? Sí. Que era la esperanza. Yo creo que la esperanza está versando en que lo que salía hace 10 años $100.000 y hoy sale $600 o $400 como un perfil genético, avanza en la idea de que un día podamos pedirlo tipo prescripción diaria. Totalmente. Costos son realistas. Totalmente. Volviendo a la historia personal, hablaba con el doctor Mariano Favaloro y yo recuerdo, y yo pido disculpas, ¿no es cierto? Porque mi historia quizás yo la pueda verbalizar por mi profesión, pero quizá el común de la gente se calla por miedo a herir al médico, a que el médico la trate mal, entonces se callan la boca. Pero lo que a mí me pasa en muchísimas enfermedades poco frecuentes. Ana, ¿por qué no das los síntomas? Porque la gente quiere saber qué es esto, ¿no? Exacto. Entonces, a lo largo de la vida, porque como bien dijiste vos, son crisis que pasa el paciente. Yo sabía las crisis porque la mirada cambiaba, mis ojos cambiaban. Entonces yo le decía, tengo ojos de muñeca, los ojos me brillan. Entonces le decía, mira Mariano, yo en un mismo día tenía 15, 18, 17, 16, 14 de presión arterial. Mi padre murió a los 56 años de un pico hipertensivo. Se cree que mi abuelo y mi bisabuela también. Porque antiguamente decían murió de un síncope cardíaco. No, murieron de un ACV como mi papá. Y yo tomaba... ¿no es cierto? 20 de enalapril, Mariano. Sí, tomabas 2 drogas para tratar la hipertensión arterial y realmente se mantuvo siempre ingobernable, ¿no? Nunca se pudo controlar la presión arterial. Tenía muchos altibajos que tenían seguramente relación con el estrés y con el desarrollo de todo el proceso inflamatorio típico de esta enfermedad. Yo sacaría el estrés y lo sacaría con autoridad para hacerlo. ¿Está? Porque a los 7 días... Ojo, Ana, porque es tu caso impersonal. Esto pero ayuda. Sí, claro, ayuda. Desterremos todo, el estrés, todo. Porque si no estamos todas ¿Cómo estresadas. ¿Cómo incluís a la psicología médica dentro? Como la psicología médica, Claro, no te entiendo la pregunta. ¿Cómo haces lo que debemos hacer en estas generaciones para meterlos unos al lado del otro? Porque llamamos estrés, pero yo lo Desterrémosla, porque el estrés te manda, yo estoy de acuerdo y te digo por qué. Si yo hubiese estado estresado, yo a los 7 días de tomar la colchicina, me fui con la presión arterial que decía, voy por el mundo como un zombie, porque tenía 11,6 de presión, Ana, sí, y nunca más estoy de acuerdo. se elevó. Estoy de acuerdo. Entonces el estrés no se lo cortó la colchicina. Te estoy refiriendo a otro tipo de conjunto. Hablamos de, yo te estoy tocando los puntitos largos, ¿sí? Abdomen. ¿Qué pasaba en tu panza? Termino con destierro el estrés. Dale. En tu caso. En mi caso. Perdón, yo quiero dar un Sí. síntoma y un signo que ha sido constante y me parece que es muy objetivo. Generalmente para el fin de año, las fiestas o principio de enero, siempre hacía placa erisipelatoide o erisipela en el miembro inferior Igual que izquierdo. mi padre. Eso es un signo bien objetivo. Eso mirá cuándo lo hacía. No lo puede inventar, era bien orgánico. Sí. Y yo le decía, acá no hay puerta de entrada, no hay infección, Interesante. pero ella me dice, yo me curaba con la penicilina. Bueno, está bien, para mí es una coincidencia. Ella sigue Para sin mí no. creer eso. Para mí Está no. bien, perfecto, Ella pero sigue sin creer. danos los signos en piel que tenías. Bueno, empiezo que destierro el estrés. Está bien. Porque el estrés no lo cura la colchicina. No, estoy de acuerdo que no. Correcto. Entonces, para la No, pero persona que colchicina nos cura está... los efectos del estrés. La aparición nuevamente de un brote Anita. inflamatorio No. por el No es presencia así. de la FMF. No es así Está y el no... substrato y aparece el No gatillo. es así, Mariano Favaloro. Porque si yo estoy estresada, a los 7 días no se me puede ir el estrés. Se me bajó la presión arterial. ¿Está? Entonces, no había estrés. Una persona estresada, y más yo,
Sí, realmente me va mal en el trabajo, tengo problemas acá, tengo problemas allá, estoy estresada. Pero el estrés se van 24 horas y los efectos orgánicos del estrés duran mucho más. Bueno, continuemos. No es lo mismo. Continuemos, no importa porque esto va a llevar 5 años. Sí, más o menos. ¿Está? Bien. Es interesante. Correcto. Dale. Entonces, Abdomen. no, empiezo por orden. Dale. Bien. Presión arterial, que era lo que me iba a llevar a la muerte como mi padre. Yo los 2 últimos años estaba ingobernable con mi presión arterial. Iba a terminar con 20 de presión, internada, y era la loca estresada que no había tomado la medicación y comía con sal como mi padre. Bien. Después de esto, pasaba de la cabeza para arriba, ¿no es cierto? Tenía espasmos de esófago. Bien. Tenía una puntada al corazón como si me clavasen un puñal. Terminaba en el hospital más cercano de mi barrio con todos los cablecitos de un electro. Después, sigo bajando. Intestinos, era o sea, para darles la idea de dónde, bajo abdomen. Bajo abdomen exactamente igual que, como es cuando uno va a tener un bebé que se dilata ¿cómo se llama? No, las contracciones. Contracciones rítmicas. Cada tantos minutos, cada tantos segundos. Rítmico. Contracción y quedás tirada con la panza agarrándotela. 15 minutos. Después perfectamente Pues bien. Ese es un efecto neurológico, Ana. Por los ganglios retroperitoneales. No sé por qué, pero ahora me van a decir ustedes. Que manejan me pidieron que los explique. Síntoma, claro, eso es síntoma. Continúo. Sí. Yo iba al médico y decía, doctor, yo tengo como mi papá presión arterial. Yo del día 20 de diciembre al día 6 de enero, durante 30 años, tuve erisipela. La primera erisipela terminé internada en el Hospital Muñiz, que salí porque el ministro le perjuré que me mandase una ambulancia si yo no volvía, porque si a mí me dejaban, ahí sí que iba a tener estrés. En esa habitación, 48 horas, pasándome el correspondiente antibiótico, yo digo, yo me muero, sáquenme de acá. Con 48 horas de 1.200.000 de penicilina, me bajó. Me había tomado huesos y músculos. ¿Te dolían los huesos también? No. Me retorcía en la cama y el equipo que estaba alrededor mío, porque el ministro había dado la orden, ¿está? Me dio penicilina por vía venosa. Me bajó. ¿Fiebre tenías? 39 de fiebre y vómitos, ¿está? Era un cuadro que si en el Hospital Muñiz, que dicen esto es erisipela, uno cree, obvio, porque si no me llega la infección hasta acá y perfecto, me muero. Describe un poquito más la piel, descríbela. Bueno, la pierna, desde los 12 años a la fecha, era una pata de un elefante, ¿está? La misma pierna que mi padre, que mi hija y mi sobrina. Ese crash erisipeloide que se llama ahora, y no erisipela, pónganle el nombre que quieran, a la primera pústula que a mí me aparecía en el empeine era la picadura de un mosquito. La segunda de 2 mosquitos. La tercera, si yo no tomaba, y era la noche, penicilina, amoxicilina, bueno, sí, lo mismo, bebible hasta que me podía dar la inyección, cada 8 horas corría 20 centímetros. Bien florido. Y algunas otras cositas como problemas oculares, ¿está? Infección en los ojos, o llamémoslo como sea. Episodios esporádicos, periódicos, no sé, recurrentes, que eran interpretados de una manera para visualizar la posibilidad terapéutica de darte algo. ¿De acuerdo? Bien, lo que vos acabas de describir en el 80% encierran los criterios actuales europeos clasificatorios, no diagnósticos, ojo, que clasificar es una cosa y diagnosticar es otra, para la fiebre mediterránea familiar. Por eso la descubrí yo.
Por eso te la descubriste vos Porque- misma, porque es tan baja la incidencia que ni siquiera el Muñiz tenía ni idea en ese momento de lo que estaban tratando, porque tampoco hay una capacidad de manejo. Pero vos te imaginás cómo me sentí yo, ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo? ¿En qué sentido? frustrada. Ah, bueno, Ana, pero no. Porque cuando yo fui a pedir, Incomprendida. diría yo. Incomprendida sería. Incomprendida. yo me moría, entonces no puedo hacer una joda No, más bien. total. Le hablo al doctor Favaloro, después de haberme levantado inspirada y dije, si mi papá tenía brucelosis y Malta y fue subdiagnosticado, voy a brucelosis a ver de qué se trata, porque mi leitmotiv de mi vida era descubrir enfermedad. Al cuarto renglón decía, no confundir con fiebre mediterránea familiar. Eso fue mi investigación de laboratorio que me mandé. Ahora, Como poca- un médico, Ojo que poca gente hace eso, Ana, ¿eh? ninguno, Claro. ni el médico. Como un médico no me escuchó y un médico me llegó a decir, y es testigo el doctor Mariano Favaloro, no me hable de su papá, porque yo le dije, doctor, le quiero hablar de mi papá. Cuando a mí me dijo con el ADN en la mano, no me hable de su papá, le digo, le falté respeto. Era un pibe. ¿Vos estás negando el ADN? No. ¿De qué negás? ¿Los síntomas? ¿Vos qué querés que te traiga la foto de las erisipelas? Yo las tengo. Yo no nací ni de un repollo ni de un zapallo. Y si vos no me das la colchicina ya, la compro en la farmacia de la esquina. Volada. Volada. Mariano Favaloro, agrega algo chiquito y que empiece el doctor, por favor, a describir la enfermedad. Lo que puedo decir yo ahora, por suerte hay, gracias al genoma y a muchos avances que hubo en la medicina, si vos te recordás, el primer programa del año yo hice un reconto de los hitos más importantes modernos, entre los anticuerpos monoclonales, la medicina molecular, y todo gracias a los anticuerpos monoclonales. Hoy tenemos drogas que van a la diana, ¿no es cierto?, al problema que tiene justamente a veces estos procesos autoinmunes o autoinflamatorios. Entonces, gracias a eso es que se descubrió la relación íntima entre estos procesos autoinflamatorios y se pueden llegar a tratar hoy día. Esa es la esperanza, en la aparición de nuevas drogas que sean mucho más exactas en atacar justamente el centro del proceso y evitar justamente la aparición de todos estos síntomas. Milstein de por medio, se lo debemos a Milstein. Milstein, ¿Sabes que claro, se lo Milstein debemos a vio Milstein, claro. y proyectó hacia el mundo, por eso se ganó el premio Nobel. Pero tú Los tuvo anticuerpos- por ejemplo, se expandió hasta en los procesos diagnósticos. Todo, La mayoría todo. de los diagnósticos hoy día se hacen con anticuerpos monoclonales. Bueno, termino cortito lo mío, le llamo al doctor Mariano Favaloro cuando al cuarto renglón vi fiebre mediterránea familiar, después de 9 horas de leer sin parar, le hablo y le digo, que tengo el nombre de mi enfermedad, Mariano, creo. Mariano se sonrió, lo escuché telefónicamente y me dijo, dame 2 horas. Cuando él me dijo, ya 2 horas, a los 10 minutos me llama y digo, ¿cómo? ¿Ya pasó? Sí. Como era tal la avidez por aprender, esas 2 horas me parecieron 10 minutos. Me dijo, te felicito, anda al hospital Garrahan, ahí va a estar el doctor Russo, que lo conozco hace 28 años. Cuando yo fui me dijo, ¿quién te manda con el doctor Mariano Favaloro? Quiero un ADN. Le digo, hay ADN, en este estudio genético, ¿va a salir cualquier enfermedad que tengo? No, FMF. Le dije, ojalá que la tenga. Me dijo, no, Ana María, ojalá que no la tenga. Bueno, me mandaron, así como lo escuchan, vía internet, el ADN para que yo lo lea. Y esto es lo último que quiero hablar. Frente a la computadora, yo lloraba, reía y agradecía a Dios. Esta es la medicina moderna. Yo soy periodista médica, pero soy ser humano. No tuve la oportunidad de que un médico me preparase para recibir un diagnóstico. El concepto, Ana, yo lo veo claro, lo que vos querés expresar, que es... te quedaste sorprendida sobre la base de lo que estabas investigando y viste, pero quiero decirte, cubriendo un poco el término médico, algo. Si en los 50 le llamamos como la llamamos a la enfermedad, yo tengo la edad de la enfermedad, y tengo en el contexto general la idea de que para ver algo de incidencia tan baja,
necesitamos saberla. Por eso esta difusión es fantástica. Ahora, para la gente, los criterios que vamos a dar para esto, por favor, no se interpretan como que yo tengo esto, por lo tanto lo tengo. Pero les voy a dar un poquito algunos episodios, algunas cosas que los criterios europeos nuevos traen al 2016. ¿Sí? Esto es lo último que tenemos de criterios europeos para esto. ¿Por qué? Porque los europeos tienen en esa base filogenética dos grupos muy importantes, que son los que viven en el Mediterráneo, al este y al norte. Al este, turcos, esquenazis, arábicos, armenios, etc. Y al norte, los italianos, los griegos y los españoles. Es decir, esas son las bases como para tener una idea cercana de que esto es una autosómica recesiva familiar, por lo tanto, es una cosa genética. Yo estoy en comunicación diaria con España, con las asociaciones españolas. Fantástico. Ahora, vamos a dar un poquito los síntomas de esto. Por favor. Episodios febriles, no mayores de 2 o 3 días, así recurrentes, esporádicos, van y vienen, ¡pum!, 40 grados. ¿Qué me pasa? Me voy al médico. El médico empieza a investigar, no tiene idea, porque empieza a pedirte estudios, puede haber un poquito de reactantes agudas, un poquito de los glóbulos blancos altos, un poquito de esto, eritro alta, pero no avisa nada más. Entonces, ¿qué sucede? Te manda al infectólogo. El infectólogo te revisa, pero ya no tengo fiebre, doctor. Porque se me fue en una semana, menos. Dolores abdominales, vos te lo tenías, claros, más, eso es el gran peligro. ¿Por qué? Porque llegás a intervenirlo por una apendicectomía, por una cirrositis, por cualquier cosa. Te sacan un apéndice. Exactamente. Dolor torácico, porque es todo serosa. La serosa nos recubre de los pies a la cabeza y ahí está el ataque de la enfermedad. Entonces hay ese rash es esa cosa erisipelatoide, esa cosa colorada, que se te interpreta como una cosa infecciosa y no es una cosa infecciosa, es una cosa reactante aguda, una cosa de reactividad. Ganglios. Ganglios porque no se te pudieron tocar en el momento, pero uno los puede tener adentro, ¿de acuerdo? Y la duración de los episodios que no sea mayor de tanto tiempo, eso es alarmante. Ahora les comento algo mucho más complejo. Cuando voy a la literatura con esto, porque me interesa lo último del 2016, me encuentro, agárrense, que hay episodios febriles muy parecidos, lo básicos, por lo menos encontré 3, que eran recontraparecidos relacionados inmunológicamente, ¿de acuerdo? Que tienen los nombres en inglés HIV-AIDS, TRAPS, PFA-PPA, es decir, todos los nombres relacionados. El dar a comunicar esto es para tener en cuenta, pero no tenemos database. Aparte, no todos tenemos los mismos síntomas. Exacto. Yo estaba tratada, sin medicación porque no quise tomar, por sofocos menopáusicos, que se me fueron a la semana, en lugar de fiebre, yo tenía los sofocos. A la semana de tomar colchicina, no los tenía más. Te cuento algo más interesante al 2016. Hay gente, bueno, la respuesta a la colchicina es fantástica, realmente notable. Pero hay gente que no responde a la colchicina. ¿Qué hacemos con esas personas? Porque ya salió realmente la medicación el 15 de junio en Europa. Tenemos, por lo menos sabemos, gracias al contexto de genes, si no podemos hacer un mapa genético, estamos listos, porque es un tema bueno, pero en este caso lo intentamos, ¿no es cierto? Pero sabemos por inmunidad las interleuquinas. Mirá, te voy a contar algo interesantísimo que Milstein nos jugó para nosotros, ¿sí? Una celulita larga, información de anticuerpos para ataque de un órgano determinado. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Cómo recibe la información? La información no ve, no escucha, no oye, no toca. ¿Cómo recibe la célula la información? La recibe por receptores. Estos receptores se ponen en contacto con los que vienen de afuera para producir el daño, se conectan entre sí, la célula recibe el mensaje y larga el anticuerpo. ¿Hasta ahí claro? Perfecto. Perfecto. ¿Qué hace Milstein? Piensa sobre lo que puedo yo hacer y meter en el medio de la información, entre el receptor de la célula y lo que viene de afuera para producir la enfermedad. Pone algo en el medio, es un anticuerpo monoclonal. ¿De acuerdo? Para la información, no deja pasar la información. Esos se llaman interleuquinas. El concepto de lo que produce la célula se llama interleuquina. Y se han detectado 3 muy interesantes, 4. Sobre esa base
se integra actualmente la terapéutica sobre el bloqueo de interleuquinas en aquellos pobres personajes que no pueden y no resultan sin colchicina, no se pueden medicar. Bien, dejamos planteado algo más, espero que todos los reumatólogos juntos no me asesinen. Yo tengo mis serias dudas con la fibromialgia, que la van a declarar enfermedad y que todavía no están de acuerdo, y con la polimialgia, que poli es mucho, mialgia, dolor. Quisiera saber qué significa la enfermedad del mucho dolor. Quisiera saber qué significa una escoliosis de origen idiopática, en vez de decir no sé de qué se trata. Hay palabritas que van enmascarando, o sea, hay que elegir un nombre para una enfermedad. La polimialgia, señor, no existe. No, pero, si a mí me duele todas las articulaciones, averigüen por qué. Ana, estamos un poco mezclando las cosas. Espera, una cosa es la fibromialgia, que es un síndrome clínico. Con los mismos síntomas, si te pones a ver, son los 6 síntomas que tiene la fiebre mediterránea familiar. Lee, yo estoy estudiando ahora, hace 5 meses, leyendo todo a nivel mundial de fibromialgia. 6 de los 8 síntomas coinciden. ¿Por qué? Porque es una autoinflamatoria. ¿Está? Entonces, ¿por qué no pedimos un genético? Simplemente. Yo no soy médica. La fibromialgia es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas, Ana. ¿Y coinciden con la fiebre mediterránea familiar no, los síntomas? Acá la cosa es distinta. Podemos discutir sobre los criterios clasificatorios. La polimialgia sacala, La polimialgia sacala es una enfermedad diagnóstico con criterios clasificatorios propios, etcétera, etcétera. Eso sacalo, igual que la fiebre mediterránea familiar. La fibromialgia es un tema bastante difícil de discutir, pero el concepto de investigación de tantos síntomas metidos en una y otra, bueno, hemos vencido la tuberculosis, a los bichos, a las bacterias, le damos a los hongos, el HIV ya no se muere. ¿Qué nos va a quedar? Las cosas rarísimas. Hay un grupo de profesionales de la salud, ¿tá?, que piensa exactamente lo que pienso yo. Yo hace mucho tiempo que se lo vengo diciendo a Mariano Favaloro, no quiero decir que soy la ideóloga. No, estamos metidos en el grupo de enfermedades. Yo pienso y tengo la libertad que, como no soy médica, puedo tener inteligencia, como se dice ahora, emocional, y dejarme llevar por ella, por la intuición. No soy médica, pido 1000 disculpas, pero me descubrí la enfermedad. Y yo creo que si 6 síntomas coinciden de fibromialgia con esta enfermedad, y la polimialgia es un invento de la medicina, polimuchos y algia dolor, pero ¿qué significa la enfermedad del mucho dolor? Lamentablemente, doctor, lo tenemos que dejar para el próximo capítulo, que vamos a hablar de fibromialgia y de polimialgia. Fantástico. Agarro la agenda. Agarro agarro la túnica que me largás y charlemos sobre fibromialgia y polimialgia. Después lo vamos a agendar. Continuamos. Vamos a ese corte tan pedido. Muchas gracias. Vamos la radio. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video.
Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Cuando a la palabra trabajo le sumamos en equipo, el resultado siempre es más grande de lo que creemos. Estamos haciendo que la palabra escritura también tenga la palabra social y así abrazar a más familias para que puedan tener una casa propia. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. El campo como motor de nuestra economía y los trabajadores rurales como sus protagonistas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. 70 años, con los pies en la tierra. Y continuamos con Hablemos de Salud. Y ya estamos con el doctor Carlos Ameri, ya lo presenté, él es jefe del servicio de urología del Hospital Alemán y realmente es un placer tenerlo al doctor por primera vez, hablando quizá de un tema, ¿no es cierto?, que siempre, a menudo uno habla de las mujeres, de, que hay que hacerse todas las revisaciones ginecológicas para prevenir, pero doctor, ¿el hombre lo hace? Primero, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí, un saludo a la audiencia. El hombre cada vez lo está haciendo más, se está tomando cada vez más conciencia. Los porcentajes de consultas, estamos en un 80% de la consulta pedida por la mujer para que vaya el marido, ahora estamos más o menos entre un 60% que pide la mujer y un 40% que pide el hombre, vamos mejorando. Pero se está tomando conciencia y me interesó mucho la forma de encarar la pregunta, porque lo más común es que se encare la enfermedad y lo que llega al consultorio es un ser humano con un problema, no llega la próstata picando. Entonces me pareció interesante es si el hombre consulta, hay que apuntar al paciente. La mayoría de los speech, la mayoría de los artículos es vamos a hablar de cáncer de próstata y nos olvidamos totalmente de los pacientes. Pero la consulta hoy es evaluar la próstata. ¿Hacia qué edad, doctor? En general se recomienda, salvo que tenga antecedentes muy fuertes de lo estrictamente oncológico, que puede ser padre o hermanos, se dice que a los 45 años se puede hacer un examen prostático y si está todo muy bien puede pasar a los 50 años. A partir de los 50 años, agregado a la prevención del cáncer de próstata o la detección temprana del cáncer de próstata, se suman los trastornos funcionales de la próstata. La próstata empieza a alterar su forma. No hablo directamente de tamaño, porque se asocia muchas veces tengo una próstata grande o tengo una próstata chica. Los problemas prostáticos no son tamaño dependientes. Puedo tener una próstata de 100 gramos sana y puedo tener una próstata de 30 gramos que traiga severos problemas obstructivos y severos problemas funcionales. Entonces, y fundamentalmente el hecho de que muchas veces el paciente se va adecuando a la enfermedad y el adecuarse, en su interior, él dice, me la banco, no me pasa absolutamente nada. Y realmente, si bien los problemas obstructivos benignos no son problemas que alguien se va a morir de eso, pero realmente las consecuencias funcionales sobre la vejiga, los trastornos funcionales y en casos en el cual uno no se controle, en realidad puede traer severos problemas sobre la vejiga. Doctor, ¿por qué es reticente el hombre? Porque hay dos cosas que uno escucha, yo tengo próstata, y yo digo, sí, todos los hombres tienen próstata, porque no hay un concepto de qué significa bien la próstata. Y
¿Por qué se niega la revisación? Las mujeres, o sea, es tan común, ¿no es cierto?, ir al ginecólogo. No hay cultura. Es un problema de crianza. O sea, nace una nena y automáticamente le ponen una muñeca en los brazos. Ya le meten el concepto el día de mañana tenés que ser mamá. A los 12 años comienza con la menstruación. Hay una soltura desde el punto de vista genital que no la tiene el hombre. Y el padre es muy poco participativo con el hijo. Casi no se ven padres que le controlen el pene a su hijo. Y eso se lo tiene que controlar el padre. El hijo tiene algún problema testicular o genital, la que lo lleva al médico es la madre, no el padre. Entonces la falta de participación crea todo este mito y el hombre tiene severos problemas con su parte genital. Hay una sensación de castración muy importante. Por ejemplo, un síntoma de que hay un problema de próstata, ¿cuál sería, doctor, para una alerta? Primero, la mayoría de los cánceres de próstata no generan síntomas. Puede haber casos sintomáticos, por supuesto que puede haber casos sintomáticos, pero lo que apunta generalmente no hay síntomas. La mayoría de los síntomas son en los procesos benignos, los procesos obstructivos, donde la próstata genera su agrandamiento, lo que provoca es una distorsión del cuello de la vejiga, con lo cual altera de dos maneras la micción, la forma de orinar. Una es en la intensidad del vaciamiento y otra en la capacidad de retención que tiene, la capacidad de almacenamiento que tiene la vejiga. ¿Eso en qué se traduce? En que tiene más necesidad de orinar, más seguido y fundamentalmente con una intensidad del chorro miccional de mucha menor consecuencia. ¿Es el hombre que se levanta 2 o 3 veces por la noche? Exactamente. Y voy a lo de la adaptación contando una anécdota. Yo tenía un paciente que orinaba 40 veces por día. Y si uno no resuelve el problema obstructivo, tiene consecuencias del problema obstructivo. Porque hay orina residual, porque genera infección, se puede generar cálculos y se puede generar tumores de vejiga. Y una deshidratación también, doctor, si no toma el líquido correspondiente, por supuesto. ¿no? Sí, lo que pasa es que orina la misma cantidad, pero en pequeñas cuotas. Perfecto. Entonces este hombre llegó orinando 40 veces. ¿Y por qué llegó orinando 40 veces? Porque vivía en el campo. Entonces orinaba de arriba del caballo. Si hubiese vivido en Buenos Aires no lo podría haber hecho. Entonces vino con todo el cortejo. El problema de próstata, el tumor de vejiga y la litiasis. Bueno, por suerte se curó, lo único que le queda ahora es adiestrar el caballo para que no se pare cada tanto. Porque... No, doctor, yo peor, pensé que orinaba arriba del caballo, no. Pobre animal. Doctor, le hago una pregunta. Cuando al hombre se lo opera de la próstata, ¿eyacula? Hoy hay muy nuevas tecnologías para la cirugía. Está el láser verde que en el 50% de los casos mantiene la eyaculación. Las cirugías tradicionales, las cirugías nuevas, la metodología moderna, no es que mejoró los resultados terapéuticos quirúrgicos de la próstata, sino que mejoró la recuperación. Es decir, cuando yo empecé a ejercer la urología, estaba en una semana internado y ahora se operan con láser verde y son 24 horas. Y en el 50% de los casos mantienen la eyaculación. El láser verde, lo único que quiero aclarar es para patología benigna de la próstata, no es para cáncer. Bien, lo que yo había escuchado en una oportunidad es que la eyaculación se producía interna. Hay una retroeyaculación, o sea, lo que uno dice no hay eyaculación, no, el paciente eyacula. Lo que pasa es que no sale hacia afuera, sino que va hacia la vejiga. Pero eyaculación hay. La erección, el orgasmo, toda la función placentera del acto sexual se mantienen exactamente igual. Quiere decir que afecta, digamos, la parte psicológica, sexual y no la real. Por supuesto. Gran peso sobre la actividad sexual tiene la parte psicológica, ¿no? El 80% de los trastornos sexuales son psicológicos y el 20% orgánicos. Doctor, si le pido un favor, que le hable al hombre para que tome conciencia de todo lo que usted dijo o que la mujer que haya escuchado se lo diga. El hombre después de los 50 años tiene que ir al urólogo. El que tiene que consultar es el urólogo. Va una persona, va un ser humano, no va una próstata. Entonces, ¿por qué? Porque si tiene la suerte paradojal, ¿y por qué paradojal? Porque a lo mejor tiene síntomas prostáticos, con lo cual tiene un síntoma, tiene una enfermedad prostática y dice, ¿cuál es la suerte? La suerte es que la sintomatología sea
coincidente con el grado de afección que puede tener la vejiga. A veces no lo tienen y a veces hay una mala interpretación de las mejorías a los tratamientos. Es decir, se diagnostica un proceso obstructivo, una hipertrofia benigna de la próstata, se lo medica y el paciente se dice, ¿cómo andando? Mucho mejor. Antes me levantaba 4 veces por noche y ahora no me levanto o me levanto una sola vez. ¿Mejoró ese paciente? Probablemente no, probablemente haya empeorado. ¿Por qué? Porque probablemente el proceso de la hiperpresión de la vejiga haya degenerado en una vejiga que se quede sin sensibilidad, entonces tiene una gran bolsa que no lo hace levantar porque está totalmente insensible y es uno de los estadios terminales de la hiperplasia benigna de próstata. Entonces, como después de los 50, a partir de los 35 años empieza una declinación de los niveles de testosterona. Entonces pueden implicar, en los 50 años, la testosterona es la que desencadena todo el mecanismo de la actividad sexual. Entonces, vuelvo a insistir sobre el paciente. El paciente que entra a un chequeo prostático, se le hace un examen preventivo del cáncer de próstata y también preventivo de la hipertrofia benigna y también de los trastornos sexuales que pueda tener. Y el enfoque prostático, la salud prostática, tiene un enfoque, si se quiere, objetivo y uno subjetivo. El objetivo son los estudios que les pedimos. La ecografía, la flujometría. La flujometría es un estudio funcional para evaluar el grado de obstrucción que tiene. Y el diagnóstico se hace sumado a lo objetivo. A veces lo objetivo y lo subjetivo coinciden, pero hay veces que lo objetivo permite hacer un diagnóstico solapado de una afección del árbol urinario que el paciente no la percibió. De ahí que el hecho de poder tener una enfermedad agazapada en el cual uno pueda tomar a término un cáncer de próstata y no es extremo, sino un trastorno funcional con la posibilidad de deteriorar la vejiga, es prudente que después de los 50 años se haga un chequeo urológico. Doctor, sinceramente me quedaría más tiempo charlando con usted, pero como hoy le hemos dedicado a la fiebre mediterránea familiar bastante tiempo, porque se lo merecía, lo voy a invitar para una próxima y lo vamos a agendar a la salida. Trastornos sexuales, doctor. Muy bien, cómo no, muchas gracias. Adelante, por favor, con ese corte. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Si tenés fiebre, dolor de garganta, de cabeza o malestar general, no te automediques y consulta a un médico. Cuidémonos de la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. El campo como motor de nuestra economía y los trabajadores rurales como sus protagonistas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. 70 años con los pies en la tierra. Y ya estamos con una gran amiga de también muchísimos años de otro ámbito, ¿no es cierto? Que bueno, siempre nos unimos y esta vez para hablar de algo tan importante como es, ¿qué pasa, no es cierto, Marta Boimel, con los adolescentes en el siglo XXI, con la droga, falta de educación, toma de escuelas? El micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por estar con este panel tan importante. He aprendido de todos ustedes. La adolescencia es una etapa difícil, porque el adolescente está transitando el camino del quién soy yo al soy yo. Está en la búsqueda y la afirmación de su identidad.
y difícil ¿por qué? Porque debe construirse a sí mismo sobre la base de lo que ya tiene. Cuando el adolescente está creciendo y está haciendo el camino hacia el ser adulto, no me voy a extender mucho en todo esto, pero voy a hablar un poco de qué es lo que hace el adolescente. Tiene un grupo de pertenencia, es el grupo. Ahí aprende. El problema es con quién y qué aprende. Lo importante es que el adolescente se reconozca ser el mismo y ser a la vez el grupo. Es todo un tema, el tema del grupo y del crecimiento del adolescente. Y todo un tema para los padres, ¿no? Porque muchas veces están en el grupo que no corresponde. Tengo poco tiempo para esto. Bueno, no te olvides de que el adolescente, un signo característico es la ausencia de riesgo. Por eso el adolescente toma, por eso se dan los embarazos no deseados. Estar en una fiesta, a mí no me va a pasar. En la primera relación sexual no quedo embarazada, etcétera, etcétera. No me voy a contagiar de una ITS, de una infección de transmisión sexual, sí, bueno, etcétera, etcétera. En poco tiempo tampoco puedo explayarme, ¿no? Pero vos mencionaste el tema de las escuelas y mira, no conozco tanto el contenido desde el ministerio, pero infiero que son hechos políticos porque que se hayan tomado 30 escuelas, ¿no? Y que el adolescente deba intervenir para los contenidos cuando el adolescente está en una etapa camino hacia la adultez. Ahora, Martita, yo tengo esta pregunta muy puntual y es por ignorante realmente. Yo escuché algo así como el derecho a huelga. ¿Hay registrado en algún lado que un chico entre 12 y 18 años o 17 tiene derecho a tomar una escuela, pasar sobre las autoridades y hacer... ¿Está escrito en algún lado ese derecho a huelga? Que yo sepa, no. Pero hay una pérdida de poder, digamos, de las autoridades y también de los padres. No, que yo sepa, no. ¿Qué derecho a huelga? Uh-huh. Si en la pubertad, si uno, ¿cómo te puedo explicar? La etapa evolutiva del niño lo va diciendo, porque uno es niña hasta los 18 años. Bueno, ahora también algunos siguen hasta los 30. Lo que a mí me llama la atención es qué pasa con los jueces, porque cómo se toman las escuelas. La otra vez el SAME fue a sacar a un joven, toman adentro y los padres... ¿Qué pasa adentro? Y tanto no sé, no estoy dentro, me explico, pero ¿no? Tanto los padres, si le llevan alimento y le llevan cosas, quiere decir que aunque uno no esté en política... Uno ve y tiene sentido común y compara. ¿Qué está pasando? Yo lo que quiero es que mi hijo avance. Y si dentro del programa, en 5º año, van a hacer una práctica, a mí me parece fantástico. ¿Qué tal si nosotros, me parece fantástico, los que estamos en contra de esto, ponemos un candado de 18 candados de afuera y los dejamos adentro y sin comida? No. La violencia trae violencia. Pero es lo que están haciendo ellos. Hay que ver qué es lo que está pasando, pero... Tiene que haber autoridades superiores. No puede ser que un ministro, una ministra, se encuentre con un adolescente de 17 años. Lo bueno, y que le dé consejo, lo bueno sería, desde mi punto académico, es bueno que haya un equipo que pueda ir a hablar con los jóvenes, porque al lado de un joven que crece y cambia día a día, necesita también de adultos capaces de cambios para acompañarlos. Lo que yo noto, y no estoy dentro de ese grupo, ¿no?, del gobierno, es que hay una falta de un equipo para poder controlar. ¿A vos faltarle respeto a un maestro, ir con tu mamá para que le dé una trompada? Bueno, yo soy de otra época, pero además uno agradece. Cuando uno... Mira, una cosa chiquita como para terminar por el tiempo, tú me dirás, cuando mi hija era pequeña, a nosotros nos gustó siempre la escuela pública, aunque la privada es buena hoy en día también, y la mandamos a la escuela pública y nosotros le enseñábamos que hay que amar al ser humano del color de piel que sea, blanco, negro, amarillo, y cualquier religión. Y un día me llama la maestra y me dice, mira, no sé qué le pasa a Dalila porque habla de la piel blanca, negra, amarilla, rosa, azul. Claro, mi hija seguía, era chiquitita. Y le digo, no, lo que pasa es que nosotros les enseñamos estas cosas, pero uno agradece si uno nota algo. En general, los padres que se ocupan de los niños y van cuando los maestros requieren, son los chicos menos problemáticos.
El problema es cuando vos llamas a los padres y no van, o por ejemplo, vienen los padres y ¿qué tiene? O van a la psicóloga, al psicopedagogo, no, todo bien, y todo bien no está. A mí realmente, bueno, desde ya nuestro tiempo expiró, te pido mil disculpas porque nos extendimos en los otros temas, que hay temas que uno no los puede cortar. Este tampoco se puede cortar, por eso vamos a agendar una nueva entrevista para ver quizá cuando vuelvas que me digas cómo se resolvió lo de las escuelas, ¿no? Cómo se resuelve la drogadicción, dónde están los padres cuando los chicos se drogan, cómo es la familia. Yo pienso que hay un largo camino por recorrer, pero tendríamos que hacer kilómetros y miles de kilómetros para atrás, porque nosotros no nos comportábamos de esa manera, simplemente porque nuestros padres no nos los permitían, porque la madre estaba, no se puede, porque hoy se trabaja, pero la madre estaba en su hogar, existía un almuerzo en familia, existía o una cena en familia, y ahora lo que se está en deterioro es la familia. Yo quiero que del deterioro familiar Ana María, no vengas a tocar este tema. Me permití, Sí. Ana María, los tiempos han cambiado. Cuando se hicieron las leyes, los jóvenes no se drogaban, no se suicidaban, que es lo que está pasando en muchos lados y no lo dicen. No estaban infectados de VIH, SIDA, de sífilis, etcétera. Y hoy hay distintos modelos de ser familia. Entonces esto es para lo que yo quiero rescatar de toda esta mesa, que fue muy rica, es que como conclusión yo sacaría de que es muy bueno trabajar a nivel interdisciplinario y que todos tenemos un poco de verdad. Hay verdades, no hay una verdad absoluta. Gracias, Marta Boimel. Será hasta una próxima. Gracias a la audiencia por escucharnos. Gracias a los profesionales, ¿no es cierto?, que la charla fue riquísima en todos. Y con respecto a la audiencia, los espero el próximo martes en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.